¿Qué rollito? Video de emergencia. Bueno, la encuesta en la comunidad de WhatsApp em, salió ganador el tema de la introducción a la programación. Sin embargo, me pidieron ayuda con este tema que voy a intentar explicarles de la manera más práctica que me sea posible y sin olvidar las reglas principales de las que ya habíamos hablado en los videos anteriores y en vivo, que es perros con perros y lo que es reglas abajo. Esas dos reglas en este tema toman una relevancia muy especial, una relevancia mayor. Cuando nosotros hablamos de logaritmos hay que entender de lo que estamos hablando primero que nada, ¿sí? Cuando nosotros estábamos hablando de ecuaciones lineales, si recordamos, las ecuaciones lineales en el espacio generaban pues líneas rectas, ¿sí? Si hablábamos de ecuaciones cuadráticas, que decíamos que era cuando la potencia de la ecuación estaba elevada a la potencia 2, hablábamos de parábolas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones logarítmicas, hablamos de un tipo de ecuaciones en donde el avance en un punto termina siendo exponencial y la clave está en la palabra exponencial. Las gráficas logarítmicas de repente se ven así. Es como cuando nosotros le empezamos a deber al Coppel y de repente un día le debemos tanto que ya no sabemos qué hacer con nuestra existencia. Bueno, al hablar nosotros de las ecuaciones lineales, por ejemplo, nosotros estamos pensando de que son valores que se van sumando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las ecuaciones logarítmicas, debemos de pensar que es el otro extremo, que aquí estamos nosotros haciendo una multiplicación en algún punto de valores. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la forma en la que se encuentran las gráficas. Porque digo sumando, por decir el incremento de las ecuaciones lineales pareciera ser como tipo curvado. En algún punto en las ecuaciones logarítmicas tenemos incrementos muy altos, incrementos muy largos. Eso no lo podemos perder de vista cuando vayamos a trabajar con esto de los logaritmos. Detalle muy importante acerca de los logaritmos. Un logaritmo es la operación, ¿sí? Ustedes saben que lo que es arriba es abajo. Vamos a ponerlo para que no se nos olvide que lo que es arriba es abajo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que los logaritmos son la operación inversa, me equivoqué de color, la operación inversa de la exponencial. ¿Qué era la exponencial? De esto hay que tener muy presente que 2 elevado a la 0, 2 por decir un número, pero podría ser también 1 elevado a la 0, ¿sí? Y cualquier número que nosotros elevemos a la potencia 0 va a ser 1, ¿sí? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque a veces nos confundimos, se nos van las cabras y nosotros entonces pensamos que 2 a la 0 es 0, porque nos confundimos con la multiplicación. No, 2 elevado a la potencia 0, 1 elevado a la potencia 0, x elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1, ¿sale? Bueno, pero esto es en cuanto a los exponentes. Si nosotros hablamos de los logaritmos, podemos tomar un ejemplo muy simple, muy simple. Si nosotros pensáramos en cuál es el logaritmo base 10 de 10.000, ¿a qué sería igual esto? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que está pasando tras esta ecuación? ¿O cómo podemos nosotros obtener el logaritmo? Nosotros tenemos que pensar, o nosotros tenemos que entender esta pregunta.
como si nos estuvieran preguntando: ¿cuántas veces necesito multiplicar el 10 por sí mismo para llegar a 10,000? Sí, o sea, nuestra mente, nuestro cerebro loquito debe de pensar en eso cada una de las veces que yo vea logaritmo base, ¿sí? Acuérdense que esto que tenemos aquí se llama base, la base del logaritmo, que luego va a ser importante la base de los logaritmos cuando veamos las propiedades ahorita rápido. Entonces aquí nos está preguntando: ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 10 por sí mismo para llegar al 10,000? 10, a ver, voy a sacar la calculadora porque no quiero fallas en esta situación. Vamos a hacer 10 por 10, nos va a dar 100. Si lo volvemos a multiplicar por 10, pues es sumarle otro 0, nos va a dar 1000. Si lo vuelvo a multiplicar por 10, me va a dar los 10,000. ¿Qué quiere decir? Que entonces el logaritmo de 10,000 en base 10, ¿sí? El logaritmo, ¿cuántas veces lo necesité multiplicar? 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Esa sería la respuesta para esta primera idea de los logaritmos. De este rollo que acabamos de platicar aquí, se desprende una especie de teorema o una especie de fórmula que dice que el logaritmo base b, déjenme lo veo bien, sí, que el logaritmo base b de x es n si se cumple que b a la n es igual a x. Esto es importantísimo, ¿sí? Quienes ya estuvieron conmigo en álgebra lineal o en cualquier otra materia, pues sabrán que deben de hacer un formulario y que ese formulario debe de ser como ustedes lo entiendan, en el formato que ustedes lo entiendan, con los colores que ustedes lo entiendan, pero tiene que ser algo que ustedes apunten en esa hoja de fórmulas lo que realmente necesitan saber, lo que realmente les puede hacer falta en un examen, que lo entiendan. Vean los videos hasta que los entiendan. Les voy a dejar una serie de videos en el comentario de este video. Sí. De los videos que yo considero que les pueden servir para que los vean y puedan repasar estos temas. Los ejercicios, todos los ejercicios los saqué de esos videos mezclados. Entonces véanlos, analícenlos. Son videos que obviamente valen mucho la pena ver. Y bueno, vamos a seguir con este rollo. Entonces, hay que tener también en cuenta algo que es muy importante. Y hasta lo voy a poner con color rojo. Logaritmo de un número negativo no está definido. Importantísimo también esto, ¿sí? Quiere decir que no nos va a servir a nosotros si tenemos un logaritmo de un número que sea negativo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, antes de empezar a echar mecánica en esto, ¿sí? Vamos a ver aquí. Obviamente este documento se los voy a dejar en la comunidad de WhatsApp. Estas son las leyes que vamos a necesitar saber y entender
para poder resolver ecuaciones con logaritmos. Son bien importantes. Fíjense, primero está la del producto, ¿sí? Que es similar a las propiedades distributivas del álgebra y conmutativa y todo ese rollo. Se parecen mucho, ¿sí? ¿Qué nos dice? La primera. Nos dice que el logaritmo b, ¿sí? Nos dice que el logaritmo b de x y y va a ser igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Quiere decir que otra vez estamos viendo una relación entre la multiplicación y la suma. ¿Sí? Tenemos que también ir haciendo que esos cables se vayan conectando. Luego dice cociente, porque parece que dice caliente o algo así. No, dice cociente. Dice que el logaritmo base b de x sobre y, o sea, el logaritmo de una división, debe de ser, o es igual, perdón, a el logaritmo base b de el primer término menos el logaritmo base b del segundo término. Entonces noten ustedes cómo otra vez lo que es arriba es abajo, y si aquí tengo división, aquí tengo resta, ¿sí? Lo que es arriba es abajo nuevamente. Chequen aquí, símbolos Illuminatis por todos lados, porque lo que es arriba es abajo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que pues tenemos nosotros el logaritmo, ¿sí? El logaritmo en resta, y aquí en suma, aquí en multiplicación y aquí en división, ¿sí? En la cuestión de la potencia, esta es de las más útiles y de las más importantes, y que nos dice que el logaritmo b de x a la y es y por el logaritmo base b de x. Hay que tener aquí muy en cuenta, o hay que tener aquí muy claro cómo es o a qué lugar van pasando, primero de manera gráfica, ¿sí? A qué lugar van pasando las variables, ¿sí? Fíjense cómo se van reacomodando del otro lado, o cuál es la equivalencia. Acuérdense ustedes que lo que estamos viendo del lado izquierdo de la ecuación es la equivalencia del lado derecho de la ecuación, ¿sí? O la transformación. Entonces tenemos que ver cuál es el lugar que toma. Por ejemplo, aquí la y está en potencia y acá pasa la y multiplicando, ¿sí? La raíz dice que el logaritmo de b es la raíz n de x, va a ser el logaritmo b de x sobre n, y el cambio de base. Bueno, voy a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Voy a hacer algunos ejemplos para intentar ver si puede quedar esto un poco más claro, darles un norte, y pues ya ustedes me estarán diciendo si hacemos más cosas de estas o no sé. Pero bueno, vamos entonces con los ejemplos. No se hable más. Y tengo aquí que, ok, vamos a hacer, para el ejemplo número 1, vamos a ver cómo graficar. Cómo graficar si a nosotros nos dan una función de x que sea igual al logaritmo de x. Si yo veo esto, bueno, más bien la primera vez que yo vi algo como esto me fui al baño y me senté a llorar en una esquina, y después me di cuenta de algo muy simple, ¿sí? ¿De qué? De que cada vez que yo diga f de x, ¿sí? Me estoy refiriendo a y, ¿sí? De alguna manera quiere decir que esto es igual a y igual al logaritmo de x, ¿sí? Entonces, nosotros pretendemos hacer la gráfica en un eje, perdón, en un plano cartesiano. Pretendemos nosotros hacer nuestra función exponencial, ¿sí? Perdón, nuestra función logarítmica. Ahora, bueno, dijimos desde el otro video que íbamos a dejar con colores diferentes el eje de las x y el eje de las y. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un requisito, ¿sí? Un requisito para generar gráficas. Necesitamos por lo menos 4 coordenadas
para poder hacer una gráfica logarítmica. ¿Va? Si nosotros estamos hablando de que queremos graficar, estamos hablando de que queremos hacer una tablita que por un lado va a tener las X y por el otro lado va a tener las Y, ¿verdad? Que ya dijimos que Y también es f de X, pero pues está más chido y los confunde más y hace que se desesperen más y les genera más terror si le llamamos f de X, ¿no? Entonces, bueno, un problemita aquí, se me olvidó poner la base del logaritmo, es base 2. A ver, vamos a hacer esa pequeña corrección. Logaritmo base 2 de X. Ahora sí, vamos a comenzar a darle valores a lo que sería nuestro eje de las Y y a lo que sería nuestro eje de las X. Entonces, el primer valor que yo voy a tomar, pues obviamente va a ser, vamos a ponerlos por aquí abajo. El primer valor que yo le voy a dar va a ser para X igual a 1, ¿sale? ¿Cómo nos va a quedar? Logaritmo base 2 de 1, ¿a qué será igual? ¿Y a qué será igual? Decíamos hace un momento cuando veíamos los exponentes que cualquier número elevado a la 0 me daba 1. Aquí lo que yo estoy diciendo, otra vez, es 2 elevado a quién sabe qué, me va a dar 1. ¿Quién es este quién sabe qué? Pues este quién sabe qué es 0. Tito. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el logaritmo base 2 de 1 va a ser igual a 0. Aquí el chiste es entender que lo que es arriba es abajo. Entender la operación inversa que es la exponente. ¿Sale? Vamos ahora a el inciso B. Para X igual a 2. Va a ser logaritmo base 2 de 2 a qué va a ser igual. O sea, vamos otra vez a ponerlo aquí, que esto me quiere decir a qué potencia tengo que elevar el número 2 para obtener un 2. Y si no están loquitos, sabrán que si elevan el 2 a la potencia número 1, se obtiene el 2. ¿Sale? Entonces fíjense, de esta manera nosotros ya obtuvimos un logaritmo, dos logaritmos, dos puntos de coordenadas. Vamos ahora a hacer vamos a hacer otro punto. Vamos a hacer ahora para X igual a 4, nos quedaría el logaritmo base 2 de 4. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Como si nosotros dijéramos 2 elevado a cuál carajo número nos va a dar igual a 4. Si fueron a la primaria y les dieron chanclazos para aprenderse la tabla del 2, sabrán que 2 a la 2 es 4. 2 al cuadrado es 4. Y nos faltaría un punto con n para el inciso D. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar ahora el logaritmo base 2 de 8. Porque de 8 yo le puedo dar el número que yo quiera, porque estoy generando los puntos de la gráfica. Entonces yo le puedo dar cualquier valor. Aquí en este caso, ¿cómo lo voy a interpretar? Lo voy a interpretar como si yo dijera 2 tiene que ser elevado a qué potencia para obtener el 8. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que 2
elevado a la potencia 3 va a ser igual a 8. Entonces aquí logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Y ya tenemos todos los puntos para ponerlos en nuestra fabulosa tablita. Una vez que ya puse todo en mi tablita, yo ya puedo empezar a graficar y ya me puedo dar cuenta de lo que va a pasar. Ahora puedo ver cómo voy a empezar a graficar. Vamos a decir que aquí está 0, 1, ¿sí? Porque acuérdense que el de la derecha es la Y. Ahora X en 2, Y en 1. Ahora X en 4, vamos a decir que aquí está el 2, 3, 4. Y en 2. 5, 6, 7, 8, ¿sí? Noten cómo mientras el eje de las Y's, 1, 2, 3, mientras el eje de las Y's va de manera lineal, el eje de las X está aumentando de manera exponencial, ¿sí? Entonces, noten ustedes, no se confundan también al acomodar cuando ustedes tabulen estos valores, ¿sí? Para X igual a 1, la función evaluada en X, ¿sí? Nos da 0, ¿sí? Para X igual a 2, la función evaluada en X, ¿sí? Nos da 1. Acuérdense que aquí todo esto es la función evaluada en X, ¿sí? La función evaluada en X, para que no se me pierdan. Porque yo sí me pierdo a cada rato, ¿verdad? Bueno. Entonces, en teoría, lo que va a pasar con estas gráficas, así como para no entrar en mucha onda y ya todo chido lo ven en los videitos que les voy a dejar ahí. Y si el pulso de maraquero no me falla, más o menos la gráfica va a quedar así. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme ver por aquí qué hay. Vamos a hacer un ejemplo más locochón, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a decir logaritmo base 10 de X más logaritmo base 10 de X más 9 igual a 1. ¿Sale? Muy bien. ¿De qué se trata aquí? De que no se nos olvide la regla de perros con perros. Si ustedes notan, aquí tenemos logaritmo base 10 y logaritmo base 10. Algo que no recuerdo si mencioné, pero lo vuelvo a mencionar porque es muy importante, es que para que las propiedades de los logaritmos que vimos anteriormente funcionen, tienen que ser de la misma base, tienen que tener la misma base. Aquí se cumple, ¿sí? Se cumple que los dos tienen la misma base. Y si ustedes notan, aquí podemos aplicar la propiedad del producto. La propiedad del producto nos dice que si tenemos la misma base de los logaritmos, nosotros podemos hacer x, ¿sí? X por x más 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma base. Entonces, yo puedo hacer x por x más 9. ¿Y qué más me queda? Me queda de este lado, del lado izquierdo, el logaritmo base 10, del lado derecho, el 1. ¿Sale? Y ahora tengo una ecuación. Déjenme hacer bien este 9 porque luego, profe, ¿es un 9 o es una...? Bueno, ahora lo que tengo es todavía una operación con un logaritmo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Si ustedes sacan su formulario, que seguramente para este punto del video ya lo apuntaron,
No, profe, es que estoy viendo el video. Está bien, primero véanlo y luego ya lo apuntan. No, póngale pausa, pues estamos en video también ustedes. Pero bueno, producto, aquí vamos a pasar del logaritmo a potencia. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a pasar este logaritmo base 10 que tengo acá a la derecha por la fórmula para que me quede del lado izquierdo x por x más 9. ¿Y cómo va a quedar del logaritmo a potencia? Bueno, me va a quedar la base del logaritmo elevado a lo que tengo de este lado, o sea 10 elevado a la 1. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar, ¿sale? Voy a multiplicar, x por x me va a dar x cuadrada, x por 9 me va a dar 9x, igual a 10 a la 1, que 10 a la 1 pues es 10. Si yo quiero pasar este 10 hacia la izquierda, lo tengo que pasar con el signo contrario. Me voy a ir para acá, ¿sale? Tengo que pasar el x con el signo contrario, entonces voy a hacer x cuadrada más 9x menos 10 igual a 0. Y como ustedes pueden notar, aquí lo que tenemos es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Una ecuación cuadrática, acuérdense que son las que generan parábolas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación cuadrática? Que yo tengo dos maneras de resolverla. Por una parte, la chicharronera, para ser bien profesionales. O por otra parte, noten ustedes que aquí se cumple, ¿sí? Que aquí se cumplen las condiciones necesarias para que nosotros podamos generar un proceso de suma o diferencia de términos, factorizar, ¿sale? O factorizar. Si en este caso yo quiero factorizar, para generar este x cuadrado lo tengo que descomponer en una x que multiplique a otra x, ¿sale? Ahora, para este tipo de factorización tengo que buscar dos números que en multiplicación me den menos 10, ¿sí? Y en suma o resta me den 9. Entonces, yo sé que tengo que tener un signo positivo y un signo negativo, ¿sí? La lógica a mí me dice que de un lado voy a tener un signo positivo y de un lado voy a tener un signo negativo para poder obtener estos dos signos. Ahora, ¿cuáles números voy a elegir? Pues necesito que sean dos números, o sea, un número que tengan en común el 10 y el 9, pues 10 menos 1, ¿no? 10 menos 1, 9, 10 por 1, 10. ¿Cuál tiene que ser positivo? Pues si quiero que el 9 quede positivo, debo de hacer 10 positivo, el más grande, menos 1, ¿sale? X más 10, X menos 1. Y de aquí lo que tenemos que hacer es igualar a 0 cada uno de los lados de la ecuación. Por ejemplo, aquí nos quedaría X más 10 igual a 0, X igual a menos 10, y de este lado nos quedaría X menos 1 igual a 0, X igual a 1. Y arriba nosotros decíamos que no está definido el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, aquí es donde vamos a encontrar la respuesta a nuestra ecuación. Por último, me gustaría hablarles del nepe, del neperiano, ¿sale? De lo que sería el logaritmo el logaritmo neperiano. Seguramente ustedes ya saben, y por ahí les voy a dejar también un video abajo, acerca de que E
en las matemáticas es un número y es un número infinito y dos punto y tantos y tal y tal y tal y tal. Bueno, lo que hace el logaritmo neperiano es que nos dice, o de lo que se trata este complejísimo tema, es que nos dice que el logaritmo natural es igual a e. ¿Por qué es el logaritmo natural? Bueno, millones de videos que lo explican, mucho mejor que yo y con más producción y todo el rollo. Entonces ahí les voy a dejar también más videos para que los vean y se cultiven y dejen de estar usando el teléfono para ver pura cochinada. Entonces el logaritmo, decimos que logaritmo natural es igual a logaritmo de e, ¿sale? Entonces el logaritmo natural de 1, esto también directo para el formulario, el logaritmo natural de 1 pues es lo mismo que si nosotros dijéramos el logaritmo base de 1. Y si ustedes notan, este logaritmo base de 1 es lo que nosotros ya habíamos dicho. ¿A qué número, sí, a qué exponente tengo que elevar la e para que me dé 1? Pues al exponente 0. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que e elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? ¿Qué es esto que nosotros pusimos acá? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el logaritmo natural de e? ¿A qué sería igual el logaritmo natural de e? Pues sería igual al logaritmo base e de e. ¿Sí? ¿A qué tengo que elevar la e para que me dé e? Pues a la 1. E por 1, e. ¿Sale? Quiere decir que e a la 1 es e. Es el mismo número. De ahí se deriva como una regla que dice que si tiene la misma base, cualquier número, cualquier logaritmo del número de donde coincidan el número y la base, ya me estoy haciendo bolas, donde coincidan la base y el número, pues va a ser 1. ¿Sí? Esta es como la explicación. Y para corroborar un poco más, o para terminar ya este larguísimo video, vamos a hacer un ejemplo que dice logaritmo natural de e a la 4. ¿A qué será igual? Si nosotros seguimos la lógica que estábamos aplicando en esto que acabamos de hacer, nosotros vamos a ver que es logaritmo de e, porque acuérdense que el logaritmo natural es igual al logaritmo de e a la 4. ¿Sale? Y nuevamente pues yo tengo que buscar un número para que se convierta en 4. ¿Sale? O sea, pues el mismo 4. Así de sencillo. Último ejemplo, ahora sí último, el que muchos veces pocas ganas tiene de irse, pero ahora sí último. Vamos con logaritmo natural de la raíz cuadrada de e. ¿Sale? ¿A qué sería igual? Este está bien interesante porque hay que recordar un poco también de las leyes de los exponentes, que les recomiendo que la agreguen a su formulario. Y hay que recordar que la operación inversa, ¿sí? La operación inversa de este cotorreo, pues sería e a la 1/2. ¿Sale? Quiere decir que e a la 1/2 sería igual a raíz cuadrada de e. Entonces tengo que elevar a la 1/2 para generar esa raíz.
Bueno, los logaritmos son de las partes más importantes, pero son confusos. ¿Qué les recomiendo? Vean todos los videos, hagan sus apuntes con muchos colores, con muchas flechitas y con muchas notas para que puedan ir checando, ir entendiendo el rompecabezas de los logaritmos. Y pues me avisan qué les pareció. Nos vemos en el siguiente video.